Bueno, listos. Me envían, por favor, ya todo el mundo está enviando, por favor, todos. Eh, bien, entonces, vamos a hablar de un tema que es muy, pero muy, muy frecuente, que ustedes lo van a manejar muy frecuentemente, porfa, porfa. Es el de antiespasmódicos y antieméticos, o sea, el paciente que tiene vómito y que tiene cólico. Dígame, ¿a quién de ustedes no le da un día vómito o un cólico? ¿Sí me entienden? Entonces, este es otro tema igual que con el de dolor, que ustedes lo tienen que aprender a manejar bien, mis hijos, ¿vale? Es muy sencillito, es un tema muy chimbo, pero quiero que lo manejemos todos acá. ¿Listos? Entonces, vamos a recordar una parte de fisiología para tenerlo en cuenta, y es cómo es la inervación gastrointestinal para poder determinar los dos temas, tanto el del vómito como el dolor abdominal o el cólico, pues. Entonces, recordemos que hay dos tipos de inervaciones gastrointestinales, la intrínseca o entérica y la extrínseca o autónoma. La intrínseca o el sistema nervioso autónomo o el sistema propio del intestino. El plexo, existen dos plexos, ¿se acuerdan? Dos redes de nervios que son el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. El plexo mientérico de Auerbach es el que va entre la musculatura longitudinal y la circular, por eso se llama mientérico, porque va entre las dos musculaturas y termina en el músculo liso e incluye el tono muscular y el ritmo de las contracciones. Tono muscular y ritmo de las contracciones. Ese es lo importante del mientérico, ojo con eso. Mientras que el submucoso de Meissner se llama submucoso porque va entre la muscular circular y la submucosa, y este ya no trata más del tono muscular y el ritmo de las contracciones, sino de las secreciones de esas zonas, ¿vale? Y, lógicamente, también viene la extrínseca, la desde afuera, gracias al simpático y al parasimpático. El simpático por segmentos toracolumbares que están relacionados con la peristalsis, con su neurotransmisor preganglionar acetilcolina y el postganglionar noradrenalina. Tiene que ver mucho más la extrínseca con inhibir el sistema que con estimularlo. En cambio, el parasimpático está básicamente por el vago posterior, colon ascendente y transverso, a nivel de S2, S4, ¿cierto? Del colon descendente, el sigmoide, la peristalsis. El neurotransmisor preganglionar es acetilcolina y el postganglionar, pues ustedes ya saben que es el mismo, acetilcolina. Y actúa sobre receptores muscarínicos, y este parasimpático estimula el sistema tanto en peristaltismo, o sea, en la contracción tónica y en el movimiento, como en las secreciones. Hay uno que se llama el NANC o no adrenérico, no colinérico, otros sistemas que también colaboran. Muy bien. Veamos un poquitico cómo va todo lo relacionado con la farmacología del vómito. Entonces, vamos a hablar de medicamentos como la metoclopramida o la clevoprida, o el neuroléptico como la clorpromacina y la domperidona, que ejercen su efecto antiemético, principalmente mediante el bloqueo de receptores dopaminérgicos de 2. Ahorita ya eso lo haré después. O también están los antagonistas de receptores serotoninérgicos. Todo lo que tenga 5-HT es serotonina, receptores serotoninérgicos. Perdón, yo saco mi... Como el ondansetrón y sus derivados, que ya los veremos ahorita. Estos, el ondansetrón y sus derivados, o sea, los antagonistas serotoninérgicos, son los más empleados, sobre todo en vómito secundario a quimioterapia. Su efectividad y la escasa frecuencia de efectos adversos en comparación de los demás le lleva ventaja, y por eso son los que más se utilizan. Los antihistamínicos anti-H1 son los agentes más eficaces en la prevención y el tratamiento de náuseas, vómito asociado a patología vestibular. Veamos entonces y recordemos otra parte de la fisiología, y recordemos que el vómito y las náuseas son reflejos protectores, así como la tos, así como la fiebre. Cuando uno tiene vómito no es más que el sinónimo de que algo no está funcionando bien, de que algo anda mal con nosotros, ¿cierto? Y entonces
El vómito lo que intenta hacer es eliminar sustancias tóxicas que nos entraban al cuerpo o que producimos nosotros mismos y evitar la ingestión adicional de más tóxicos. Entonces, cuando uno tiene vómito, le está diciendo ya no consuma más de lo que está consumiendo, pare el consumo de alimentos porque algo lo intoxicó, no sabemos qué, pero párelo. O está produciendo algo que lo está intoxicando, ya intentemos botarlo y por lo menos no consumamos más. ¿Cuáles son las fases del vómito? Y recordemos todos allá en sus casas qué es lo que siente uno durante el vómito. Entonces, lo podemos dividir en una fase de preexpulsión, arqueo y expulsión. La fase de preexpulsión, antes del vómito del entonces hay una relajación gástrica, retroperistalsis. ¿Qué es retroperistalsis? El peristaltismo es del sitio de más proximal al sitio más distal, o sea, de la boca al ano. En los movimientos retroperistálticos es que se devuelve la comida y eso es lo que nos pasa antes del vómito. Después viene una fase que se llama la de arqueo, en la cual hay una acción rítmica de los músculos respiratorios. Uno comienza con contracción de los músculos abdominales, intercostales, el diafragma y cierra la glotis. Usted dice, yo no me voy a vomitar, yo no me voy a vomitar. Después viene una contracción intensa de la musculatura abdominal con relajación del esfínter esofágico superior, se abre y ¡fuácate! A devolver favores, ¿sí o no? A llamar a Hugo, ¿cierto? Se puede acompañar de alteraciones vasomotoras como salivación y escalofrío. Eso es lo que nos pasa cuando vomitamos. Uy, este cuadrito se ve muy complicado, pero es muy sencillo. Te voy a explicarlo tranquilamente, ¿vale? Vale, quedó como en la vuelta. Quiero que se ubiquen aquí en esta parte gris, donde dice barrera hematoencefálica. Quiere decir que lo que esté arriba es sistema nervioso central y lo que esté por abajo es sistema periférico. Lo que vamos a hablar es cuáles son los desencadenantes del vómito. ¿Qué nos puede producir vómito? ¿Desde la periferia o del sistema nervioso central? Entonces, en la periferia, el más frecuente de todo, o más frecuente no, cualquiera puede inducir es en la faringe el reflejo nauseoso. Por ejemplo, cuando usted se mete el dedo en la faringe, no en otra parte, entonces, y induce el vómito. Hay algunos que tenemos el reflejo nauseoso mucho más con una baja umbral, por ejemplo yo, ¿cierto? Que uno con cualquier cosa se mete el cepillo y ya le está dando ganas de vomitar, ¿cierto? Entonces eso es porque se estimula la vía aferentes, el noveno y quinto par, que mandan la información al sistema nervioso central, al núcleo del tracto solitario, donde hay receptores 5H3 serotoninéricos, D2 dopaminéricos, M muscarínicos y H histamínicos, que mandan información al tronco encefálico, específicamente al bulbo raquídeo, donde hay unas células especializadas que inducen vómito, que se llama el centro del vómito. Eso por el reflejo nauseoso. Otro, por irritantes locales, por ejemplo, citotóxicos, radiación, bacterias, virus que lo intoxiquen a uno. Se encuentran estas toxinas y todas estas sustancias con receptores 5H3 a nivel del estómago y el intestino delgado, que mandan información vía aferente, vagalosimpática, a la zona desencadenante quimiorreceptora, donde se encuentran con receptores 5HT3, D2 y M1, mandan información al núcleo del tracto solitario y de ahí llegan a los centros del vómito en el bulbo raquídeo. Otro, algunos medicamentos sanguíneos, citotóxicos, opioides, colinamiméticos, glucósidos cardíacos, L-dopa, bromocriptina, apomorfina, entre otros, que inducen el vómito cuando se los colocan por vía intramuscular. ¿Qué hacen? Estos medicamentos estimulan la zona desencadenante quimiorreceptora, receptores 5HT321M, D2M1, centro del vómito, vómito. Otros, el dolor produce vómito, mis hijos. Por ejemplo, el paciente que se fractura, el paciente que se quema puede llegar con vómito por el dolor. El olfato, oler cosas nauseabundas lo puede llevar a uno a vomitar. O ver cosas nauseabundas o desagradables lo pueden mandar a centros superiores del sistema nervioso central, bajan al centro del vómito y le producen vómito. El oído interno por movimientos, el típico mareo, ¿cierto? Cuando se sube en un carro o cuando se sube a esas vueltas rodantes y esas cosas así, que lo dan vueltas, o usted que coge al primito chiquito, al sobrinito y le empieza a dar vueltas hasta que lo va a vomitar el pobre chino, dándole vueltas, ¿cierto?
Este oído interno manda la información al cerebelo y el cerebelo al centro del vómito. Otras, miren, por acá arriba escondidas, la memoria, el temor, el miedo a la anticipación a un suceso que puede suceder, lo puede terminar uno produciendo vómito, no siempre, pero a algunas personas sí les produce vómito. Entonces aquí tenemos todas las cosas por las cuales uno le produce vómito. Y fíjese los receptores serotoninéricos, dopaminéricos, muscarínicos y antihistamínicos. Entonces, ¿cómo podemos clasificar los medicamentos que evitan el vómito? Entonces, tenemos con relación a los receptores que acabamos de ver, los que bloquean receptores 5-HT3, o sea, antagonistas 5-HT3, el ejemplo clásico es el ondansetron, y eficacia contra citotóxicos y otro tipo de sustancias o de procedimientos que producen vómito. Antagonistas de dopamina como la metoclopramida, la más famosa de todas, la prometacina, o antagonistas anti-H1 como la ciclicina para el mareo del carro, los antimuscarínicos como la iosina también para el mareo del carro, aunque no es lo más usado, los cannabinoides como el dronabinol, citotóxicos, o antagonistas de neurosimina como el aprepitan, que son más que todos contra citotóxicos tardíos. Vamos viendo uno por uno, aunque yo ya los mencioné hace rato, pero veámoslos uno por uno. Antagonistas 5-HT3, dolacetrón, granicetrón, ondansetron, palonocetrón, tropicetrón, el más utilizado y todavía sigue siendo el más utilizado, aunque ya es viejito, el ondansetron. ¿Dónde actúa? Donde haya 5-HT3, mire por acá en el núcleo solitario, mire por acá en la zona desencadenante, mire por acá en el estómago y intestino delgado. Entonces, son altamente selectivos, se usan en pacientes post-quimioterapia, por radioterapia, posoperatorios, en los cuales el posoperatorio hace que el paciente tenga mucho vómito. Farmacocinética se absorbe por vía oral o parenteral, metabolismo hepático, vida media larga, depende del que sea, pero todos tienen vida media larga. Diarrea y cefalea como RAM, pueden producir boca seca, parestesia, fatiga y algunas cardiovasculares que no se presentan con mucha frecuencia. Precauciones y contraindicaciones, cuidado con las mujeres en lactancia, pacientes que tengan alguna alteración hepática, medicamentos que prolonguen el QT. Antagonistas dopaminéricos, el segundo grupo, entonces devolvámonos, ojo que estos, entonces quedamos en que estos, los antagonistas 5-HT3, son los más utilizados en quimio, radio, postoperatorios, en pacientes hospitalizados se utilizan con mucha frecuencia, ¿vale? Antagonistas dopaminérgicos como la alisaprida, bromoprida, sinataprida, clevoprida, domperidona, fibersol, metoclopramida, mosaprida o cisaprida. Entre ellos, los que más utilizamos está la alisaprida, la mosaprida y la metoclopramida. La domperidona también, aunque a veces pertenece a este grupo y hay otros grupos que lo sacan bien. Son muy frecuentes y entonces miren dónde actúan. Sobre receptores dopaminérgicos, entonces donde diga D2. Aquí no dice 2, pero mire que aquí sí, fíjese usted. Aquí, pero fíjese que aquí sí. Entonces, por todos lados también son medicamentos muy importantes. Dentro de ellos tenemos la lisaprida, es antidopamínica central. En pacientes post-quimioterapia se pueden utilizar aunque no son de primera línea. Absorción oral, excreción renal, RAM, diarrea, sudoración, hipotensión, extrapiramidalismo. La metoclopramida, que es la más famosa de todas. Creo que todos, algunas de ustedes han escuchado de uno que se llama, ¿se acuerda cómo se llama? Se llama el Placil. Yo no sé si ustedes lo han escuchado hablar del Placil. Aumenta la acetilcolina del plexo mientérico, y acuérdense que el plexo mientérico es el que tiene que ver con contracción y con peristaltismo, ¿se acuerda? Con el movimiento, con el tono muscular, para que en lugar de que haga retroperistalsis, haga peristalsis. Aumenta el tono en reposo, la actividad contráctil del músculo liso. En sistema nervioso central aumenta el umbral de la respuesta de la CQD, o sea, esta, la ZDQ, o sea, la zona desencadenante quimioreceptora. Estimula, bloquea D2 y también bloquea indirectamente 5-HT3, pero estimula 5-HT4. Este 5-HT4 hace todo lo contrario a los 5-HT3 en este caso.
La metoclopramida tiene buena absorción oral de 30 a 60 minutos y acción intramuscular rapidísima a los 10 o 15 minutos. Y si lo aplicamos intravenoso de 1 a 3 minutos, vida media de 4 a 6 horas, amplia distribución, cruza placenta, excreción renal. RAM, somnolencia, mareo, fatiga, ansiedad, reacciones extrapiramidales. Esto es lo más grave que puede ocasionarles. No es lo más frecuente, sobre todo porque es que el medicamento tiene una cosa y es que tiene un margen de seguridad muy estrecho. Ese margen de seguridad muy estrecho hace que uno tenga que darle la dosis exacta. Si usted se pasa, corre el riesgo de que al paciente le da una reacción extrapiramidal. ¿Y qué es una reacción extrapiramidal? Recordarán ustedes cuando vieron neurofisiología que existe una vía que se llama la vía extrapiramidal. Y la vía extrapiramidal es la que está relacionada con la de el soporte de músculos motores para el movimiento, pero sobre todo para el soporte, músculos prevertebrales o paravertebrales para el sostenimiento. También, ¿qué otras RAM pueden producir? Galactorrea, ginecomastia, desórdenes menstruales, taquicardia o hipertensión. Precauciones y contraindicaciones, no en pacientes que tengan obstrucción intestinal. El paciente que tenga vómito por obstrucción intestinal, lo que hay que desobstruirlo, porque si usted le da esto, pues lo que va a producir es que le puede dañar el intestino. Pacientes con feocromocitoma, epilepsias o reacciones extrapiramidales, pues las puede aumentar. Cuidado con pacientes con hipertensión, en ancianos y niños. Cuidado, ¿no? Dar las dosis exactas. Cuando dice cuidado es para que le den las dosis exactas y no se vayan a pasar, porque en ellos, en niños y en ancianos, es más frecuente las reacciones extrapiramidales. Interacciones. Disminuye la absorción de medicamentos como la cimetidina, digoxina, bromocriptina y levodopa, y aumenta la absorción de acetaminofén, ASA, diazepam, etanol o antipsicóticos. Usos en estasis gástrica en pacientes que tienen un estómago perezoso y que comienza a acumularse la parte gástrica, reflujo gastroesofágico, gastroparesia diabética, antiemético, para el hipo, mire, para el hipo también, cuando el hipo dura más de 6 horas ya uno tiene que pensar en dar tratamiento. Otros, acciones antidopamínicas sin efectos serotoninérgicos, por ejemplo, la domperidona, que tiene menos RAM a nivel del sistema nervioso central. Otro grupo son los cannabinoides. Cannabinoides naturales que estimulan los receptores CB1, absorción oral, metabolismo hepático, excreción biliar, fecal y renal y una proteína mayor del 95%. La RAM, mis hijos, se los voy a decir de forma clara, no se van a asustar, no son ustedes, pero es como pegarse una tragada con marihuana. Yo no he fumado un cigarrillo, mucho menos va a dar cada chanda. Pero ¿qué es lo que ve uno con los pacientes? Con marihuana, palpitaciones, taquicardia, ojos rojos, eyección conjuntival, euforia, somnolencia, mareo, ansiedad, pánico. Ahora no van a hacer que ustedes lleguen a la casa con cochinadas y diciendo que fue que es que ustedes metieron cannabinoides para el vómito, ¿no? RAM, las mismas. Eso que les acabo de decir, palpitaciones, taquicardia, inyección conjuntival, euforia, somnolencia, mareo, ansiedad, pánico. Puede llegar a producir síndrome de abstinencia. Usos, miren, no, son restringidos en quimioterapia, pero no de primera opción. De primera opción, recuerden que dijimos en ondansetron, ¿se acuerdan? Otra cosa que hacen es que aumentan el apetito. Ahora no van a decir que es que están desganados, entonces van a meter cochinadas para abrirse el apetito. Porque yo dije, muy bien, antecedentes como la neurocinina, antagonistas de neurocinina como el aprepital, son antagonistas selectivos de la neurocinina 1 de la sustancia P. Son medicamentos con buena absorción oral, una proteína mayor del 95%, metabolismo hepático, excreción oral, vida media de 9 a 13 horas y RAM, astenia, dinamia, mareo, anorexia, diarrea, hipo. Contraindicaciones en combinación con medicamentos que alarguen el QT, MS retardada por quimioterapia. Este cuadrito se los dejo del doctor, es un cuadrito de resumen donde aparecen cuál es el receptor diana, cuál es el mecanismo de acción y cuáles son las indicaciones. Es un cuadrito de resumen bien bacano, veámoslo así rapidito. Metoclopramida, entonces receptores D2, mecanismo de acción aumentan la motilidad esofágica, indicaciones terapéuticas de todos estos son las mismas, reflujo, dispepsia, intestino irritable, gastroparesia o vómitos en general, todos estos, la lisaprida, la metoclopramida.
La domperidona también del mismo grupo de D2, pero este no tiene tanto efecto sobre los 5-HT, ¿sí ven? Entonces aumenta la motilidad gastrointestinal y en gastroparesia diabética. Otros no me interesan mucho, estos otros no, me interesa este grupito aquí. Muy bien, entonces ahí tenemos para escoger medicamentos para el vómito. Para el vómito. Ya sabemos cuáles, en quimio, en radio, en postoperatorios, en pacientes hospitalizados, más ondansetron, en pacientes de la calle, más metoclopramida, lisaprida, ¿cierto? Hablemos de los antiespasmódicos, o sea, el cólico intestinal, pero ya los vimos, anticolinérgicos, ¿se acuerda que los vimos al comienzo del semestre? Y unos musculotropos, entonces no nos vamos a demorar mucho. ¿Cuáles son los musculotropos? Otilonio, fluoroglucinol, pinaverio, fenoverina, mebeverina, trimebutina. Y anticolinérgicos, diosina, propantelina, flavoxat, oxibutina y tolterodil. ¿Cómo actúan? Entonces los anticolinérgicos ya los conocemos. Disminuyen el tono, la amplitud, la frecuencia de la motilidad, porque lo que estamos es bloqueando la acetilcolina. Botilbromuro de diosina no tiene absorción oral, ya lo hemos dicho también, y RAM, producen boca seca, visión borrosa, pueden producir taquicardia, constipación, retención urinaria. Está contraindicado en qué? En glaucoma, en hiperplasia prostática benigna o enfermedades como la miastenia gravis. Los musculotropos tienen otra manera de actuar. Se llaman musculotropos. Miren la diferencia entre estos dos. Estos interfieren en la entrada de calcio. Devolvámonos acá. Una cosa son los anticolinérgicos. Una cosa es bloquear la acetilcolina y otra cosa es bloquear la entrada de calcio. Por lo tanto, estos musculotropos tienen una acción directa sobre el músculo liso de las glándulas, ¿cierto? Pero también del músculo liso del intestino. Está contraindicado en el embarazo, los musculotropos y precaución, pacientes con disfunción hepática, renal o cardíaca. RAM, el pinaverio puede producir pirosis, disfagia o diarrea. La fenoverina, náuseas, sequedad bucal o somnolencia. La mebeverina, mareo, cefalea, insomnio, bradicardia. Espérenme un momentico. Un momentico, ya vamos a acabar. Quiero mostrarles este cuadrito ya para finalizar, porfa, espérenme. Quiero mostrarles este cuadrito. Por ejemplo, los antieméticos. Tenemos el granicetrón o el ondansetron. Aquí en el granicetrón y el ondansetron, entonces tenemos tabletas de 1 miligramo, ¿cierto? Y solamente quiero mostrarles cómo se colocan. Vía oral, entonces 2 miligramos una hora antes de la quimioterapia, intravenoso lento, mínimo 30 segundos, 30 miligramos diluidos en 15 miligramos de solución salina diluidos. Después hay que seguir dando. El ondansetron, que es lo que más se utiliza, 8 miligramos por inyección intravenoso o intramuscularmente inmediatamente antes de la quimioterapia. Después 2 dosis de intravenoso o intramuscular adicionales separadas de 2 a 4 horas y continuar por 5 días. En cambio, en náuseas y vómito postoperatorio, una sola dosis, 4 miligramos intravenosos o intramusculares lentos en la inducción de la anestesia. Aquí está la Prepitan, la Lisaprida, la metoclopramida, el Placil, vienen solución oral, tabletas, inyecciones, jarabes. Y los antiespasmódicos, recuerden la diosina, el más famoso de todos, y estos otros más que ahí tienen. Muy bien. Preguntas, por favor. Doctor, buenas tardes. En las embarazadas, ¿cuál es más recomendable o cómo se lo maneja en ellas? Metoclopramida, ¿sabes? Metoclopramida. Gracias. Bueno, sí, es mejor utilizar metoclopramida.
Con respecto a, por ejemplo, cuando uno tiene problemas gastrointestinales. Más duro que no te escucho, más duro que no te escucho. Cuando uno tiene problemas gastrointestinales y llegan y dicen que tomes esta agua aromática, ¿sí son eficaces esas o sí sirven realmente o son solo un placebo? Pues hay unas que sí sirven, unas que sí tienen demostraciones, ¿no? Algunas como las de menta, algunas como, por ejemplo, las de hierbabuena tienen un efecto, parte efecto y parte del otro efecto, pues como todos sabemos es un efecto de tipo netamente placebo, ¿cierto? Entonces, pues ahí uno podría utilizarlas. O sea, mire, en resumen, lo vamos a ponerlo así. Es mejor que se tomen el agua, pero que se tomen el medicamento, ¿vale? No les va a hacer daño las aguas, puede que no le hagan mucho bien, pero tampoco les va a hacer daño. ¿Listos? Bien. Todos me mandaron, ahí estoy viendo que casi todo el mundo me mandó las respuestas para poder hacer esa vaina rápido. Listo, los que llegaron de últimos, me escucharon que por favor me envían en este momento el número de respuestas buenas que tienen para yo compararla con lo que tengo, para no demorarme tanto. Listo, si no es más, mañana continuamos, ¿vale?